Bueno, este espacio se llama Cuarto Intermedio, es uno de los proyectos que Politeia lleva a cabo para lograr una ciudadanía más cercana a la política. Lo que buscamos es transparencia. Al ser una agrupación apartidaria, invitamos a referentes de diferentes espacios para que le cuenten al ciudadano lo que es la política en un ambiente tranquilo y distendido. En este caso estamos con Romina del Pla, que queremos que un poco nos cuentes quién es Romina del Pla. Bueno, yo soy docente, profesora de historia, doy clase en escuelas secundarias de La Matanza desde hace muchos años ya, desde el año 94. También soy docente en la Universidad de Buenos Aires, en Filosofía y Letras, en la Cátedra de Historia de los Sistemas Económicos. Y bueno, mi actividad, digamos, laboral, docente, sindical y política, ya hace muchos años que se desarrolla en La Matanza. Y por eso, bueno, soy secretaria general del SUTEBA de La Matanza, por la lista multicolor, que es la oposición, digamos, a la conducción provincial de la lista Celeste Baradel, ya hace 8 años, 2 mandatos, y bueno, soy militante del Partido Obrero hace más de 30, bastante más de 30, además, desde que entré a la escuela secundaria a los 13 años. Así que militando en Morón primero y después en Matanza, y bueno, de la mano de eso, siempre militando en el mismo partido, en la izquierda, y me ha tocado ser candidata a muchas cosas, digamos, muchos cargos, hasta que finalmente en el 2017 ingresé como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, donde estuve 3 años, hasta ahora diciembre del 2020, por el sistema de rotación que tenemos en el Frente de Izquierda, así que bueno, también me tocó estar 3 años como diputada nacional, así que bueno, soy una militante, eso es básicamente lo que soy. ¿Y cómo empezaste en la política? Sabemos que tu madre también militó. ¿Cómo fue tu entrada al mundo de la política? No, mi madre milita, mi padre milita en el Partido Obrero, y bueno, de alguna manera yo soy de esa generación que vivió la clandestinidad y que tuvo su infancia en la clandestinidad de la dictadura. Nosotros vivimos en Córdoba, mis padres fueron a Córdoba en el año 76, después del golpe, y bueno, a partir de ahí, que fue más o menos mi vida más consciente, más recuerdos, bueno, tengo mucha claridad de cómo fue todo ese periodo, con mucha conciencia, igual siendo muy niña, de que me iban explicando, ¿no?, ciertas cosas, tener conciencia de la represión, de las desapariciones de muy pequeña. A mi padre también lo secuestraron en el año 82, por una intensa movilización fue liberado. Y bueno, así que de algún modo crecí con eso. Después ya entré a la secundaria en el momento de la posdictadura, en el año 85, y ahí me incorporé a militar. Y era un momento muy particular porque recién hacía un año que se había ido la dictadura, porque digamos, Alfonsín asumió en diciembre del 83, o sea que ya en marzo del 85 había pasado un año y moneditas, y era la gran expectativa de las juventudes políticas, que eran de masas, que era la gran expectativa en el proceso democrático. Y yo ahí me incorporé a militar un poquito con otra visión, que era el cuestionamiento de los límites que tenía ese proceso, y bueno, a lo largo de los años hemos ido viendo que justamente teníamos una visión correcta, porque lo que hubo fue una gran desilusión en que efectivamente solamente la mención de la democracia podía resolver los grandes problemas nacionales. Así que bueno, desde esa militancia de la secundaria, como todos hemos tenido algún momento de reflexión sobre hacia dónde vamos y si es lo que queremos, y si es solamente lo que heredamos los padres o si tenemos nuestro propio camino, bueno, hice mi proceso reflexivo y volví a ratificar que efectivamente era un poco el camino que yo quería recorrer, y bueno, a partir de eso, de la mano también de estudiar y de ser docente, me armé mi camino, digamos, en La Matanza, de la mano siempre del Partido Obrero, y bueno, creo que eso es ya de por sí una definición, porque quien ha militado más de 30 años en la misma organización ya es una rareza en la política argentina, que tiene la izquierda argentina, que tiene esta característica que la hace tan sólida también, y bueno, y ahora con este desarrollo que también nos coloca con representaciones parlamentarias, legislativas, y bueno, venimos de una cosa muy interesante que es la buena performance en las elecciones provinciales que hubo ya
en este último periodo. En Misiones triplicamos los votos del Partido Obrero y en Jujuy acabamos de salir tercera fuerza nuevamente, a pesar de todas las maniobras que hubo en esas elecciones, segundos en la ciudad capital y ganando incluso en Palpalá, con el Frente de Izquierda, ¿no? Vos hablás de como una evolución tuya y también por ahí va a la par de una evolución de la función pública. ¿Cómo vivís vos a la función pública y cómo la caracterizás? Bueno, hay distintas formas de función pública, ¿no? Nosotros somos militantes, somos trabajadoras, somos trabajadores y somos militantes de una salida colectiva. Y en ese sentido, de ningún modo vivimos de la actividad política, sino al contrario. Vivimos para el desarrollo de la construcción de una organización y de una salida colectiva. Entonces, por lo tanto, no tenemos la visión de que acceder a tal o cual puesto va a ser ni para el beneficio personal, ni para la protección de intereses económicos y políticos contrarios a los intereses más generales de la mayoría de la población, lo cual hace que podamos, por ejemplo, atravesar los cargos legislativos que nos ha tocado, cobrando lo mismo que cobrábamos en nuestro empleo, donando los procesos de lucha, el resto de la dieta, denunciando los procesos de aumentazos y de dietazos de los funcionarios, o rotando en las bancas, cosa que mientras otros se atornillan, nosotros decidimos que lo que se conquista pasamos todas las fuerzas políticas que integramos el Frente de Izquierda. Entonces, ya eso da una pauta de que tenemos un criterio diferente, que no solo lo planteamos a través de nuestro programa, sino que lo practicamos. Y esto creo que es también lo que nos ha dado bastante coherencia y solidez estos 10 años que lleva el Frente de Izquierda como tal, integrando los 4 partidos que somos parte. Bueno, y yendo un poco a la visión de los problemas generales de la Argentina, ¿vos sabés lo que es la crisis de representación? Es algo que los politólogos hablamos mucho y también si sentís que esto es un diagnóstico aplicable a la Argentina. Bueno, creo que por supuesto, acá no nos podemos olvidar, por más que muchos lo intenten, de que acá tuvimos una enorme crisis en el año 2001, con todo el planteo del que se vayan todos y bueno, y hasta la caída de un gobierno y 7 presidentes en 2 semanas. Eso creo que habla de una quiebra de las fuerzas políticas tradicionales en poder llevar adelante los programas y las políticas que en definitiva significan descargar sobre la población el peso de una crisis que no hemos generado, ¿no? Y bueno, creo que le costó muchísimo a las fuerzas políticas del régimen poder reconquistar un cierto apoyo y una cierta confianza popular. Nunca nos olvidemos que Néstor Kirchner llegó a la presidencia con el 23% de los votos, cosa que muchos se olvidan, y que justamente esa reconstrucción del peronismo para la contención social, incluso lo hemos visto ahora con el Frente de Todos, como alternativa al desastre del macrismo, cómo tuvieron que hacer todo un armado de juntar todos los pedazos de las distintas variantes de lo que se dice el peronismo. Bueno, ha sido un armado con un objetivo explícito, que es justamente contener socialmente y desenvolver una cierta orientación, por ejemplo, garantizar el pago de una deuda usuraria y fraudulenta, darle legitimidad política que son claramente ilegales y asumir para el resto de la población eso. Entonces yo creo que ese proceso de lo que aparece claramente como una desconfianza de la población y una enorme, ¿de qué se expresa? En una enorme volatilidad de los votos. En Argentina ya no se habla de mucho del voto cautivo porque hemos vivido justamente un cruce violento de la votación de una fuerza a la otra. Se expresa en esta desconfianza que mucha gente ve, en que se ha hecho natural que los supuestos dirigentes pasen de un partido al otro como si nada ocurriera. Es muy notable. Digamos que como todo es posible de la mano de un criterio de presentación política. Y por supuesto creo que también el fracaso de utilizar el mecanismo de las PASO como justamente el intento de dirimir esas peleas internas dentro de los principales partidos es lo que las ha convertido, bueno, prácticamente en una gran encuesta y no en otra cosa.
y están, bueno, pensando en si no las eliminan. Y justamente las PASO han tenido un objetivo proscriptivo para las fuerzas menores, que se sigue ejecutando, pero no ha resuelto las crisis políticas. Y entonces vemos cómo hoy vuelven a aparecer distintos sectores que dicen, bueno, yo soy el peronismo, yo soy esto, yo soy lo otro, pero claramente no se discuten expresamente los programas, ¿no? Y esto es muy importante, que es la contracara de lo que hacemos desde el Partido Obrero, desde la izquierda en general y del Frente de Izquierda. Tenemos un programa que se mantiene a lo largo de 10 años, consideramos que es absolutamente vigente y que por eso tenemos de cara a este proceso una enorme oportunidad y desafío, que es volver a colocar nuestro planteo como una referencia, una alternativa de salida de esta enorme crisis que se va agudizando, que supere, digamos, a las variantes tradicionales que han gobernado durante las últimas décadas. Y esto es cada vez más claro. ¿Quiénes son los responsables de este cuadro de retroceso social, civilizatorio, del aumento de la pobreza, de la crisis económica, de que todos los indicadores por donde los mires han ido para atrás? Bueno, los que gobernaron durante las últimas décadas, que son estas principales fuerzas políticas. Entonces creo que desde el Partido Obrero estamos justamente insistiendo que el Frente de Izquierda tiene que abrir de algún modo un debate de cara a todo ese sector desencantado, y por eso estamos proponiendo un congreso del Frente de Izquierda que debata la actualidad del programa, cómo desenvolverlo a fondo, cómo hacemos que cada uno en cada rincón de un barrio se entienda por qué cuando planteamos el tema del endeudamiento no es un cliché de la izquierda, sino que es el tema. Desde que asumió Alberto Fernández pagó $2.000 millones al FMI, este año 600, en el medio de la pandemia, y ahora se van a pagar 400 y pico de millones de dólares al Club de París, deudas ilegítimas y fraudulentas, y las hay. Entonces, efectivamente, bueno, necesitamos desenvolver a fondo esto y tenemos una enorme oportunidad, y por eso es la contracara, cómo construimos desde la izquierda. Y estamos presentes permanentemente en la vida política, no aparecemos para las elecciones, somos un factor de la situación política, donde el terreno que quizás más nos cuenta es el proceso electoral, porque ahí se dirimen los grandes aparatos, los grandes recursos, que obviamente no tenemos, pero que bueno, con militancia logramos de alguna manera superarlos. Y por ahí estas idas y vueltas generan como un desencanto de la política en las personas. Así que explica cortito a la cámara, si querés, simple para el ciudadano común a pie, ¿qué es la política? Bueno, mira, esto es interesante, incluso aparte yo soy docente de materias al respecto. Suele presentarse la política como el instrumento para superar los conflictos en las sociedades, ¿no? Y en ese sentido, nosotros que somos militantes intervenimos permanentemente en política y que entendemos que todos nos tenemos que involucrar, porque es la única manera de que no nos impongan medidas que de todas maneras nos van a caer encima. Justamente lo entendemos desde el punto de vista de una política de y para las y los trabajadores. Y creo que en este punto, nuestro concepto de la intervención política es justamente para desenvolver una salida colectiva que entendemos que es la lucha por otro tipo de sociedad. En ese sentido, reivindicamos nuestro carácter socialista y de la posibilidad de transformación social y de que no nos tenemos que resignar a esta situación que nos toca vivir, ¿no? Un problema que venimos teniendo en Politeia, no sé si decirlo así, pero nosotros tratamos de entrevistar gente de todos los partidos, de todos los frentes, y encontrar mujeres para entrevistar nos ha estado costando y nos hizo ver efectivamente que por ahí es un espacio dominado muy por hombres. Entonces, contanos un poco vos cómo es hacerse paso en un ambiente que tradicionalmente fue masculino. Bueno, mira, ahí tenemos dos cosas. Por un lado, efectivamente, esta dificultad es una dificultad objetiva, porque en tanto las mujeres, digamos, ya tenemos que atravesar nuestra vida cotidiana, laboral y social con un proceso de doble explotación, digamos, como lo mencionamos nosotros, la explotación laboral y la explotación del trabajo doméstico que no se reconoce muchas veces como tal, pero que forma
parte inherente del proceso económico. Además, sumarle actividades de tipo sindical o política y de tipo pública, bueno, es una tarea que se torna enormemente difícil. Pero justamente esto que se ha puesto en debate, digamos, en los últimos años en Argentina, con la enorme, digamos, importancia que ha tomado el movimiento de lucha de las mujeres y de las diversidades, ha puesto de relieve también que desde las fuerzas de izquierda este no es un problema que tengamos en forma permanente, porque justamente las fuerzas de izquierda tenemos como parte programática y no necesitamos de cupos internos ni de medidas proteccionistas tener un rol, porque justamente somos parte de corrientes políticas ancladas en el marxismo, ancladas en el socialismo, que tiene los derechos de las mujeres y la lucha por ellos como parte integral del programa que defendemos hombres y mujeres. Entonces, esto es importante porque ha colocado incluso los debates de los últimos años en Argentina, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, o los derechos más generales de las mujeres, la lucha contra los femicidios, o los debates sobre el problema de los cupos o paridades y demás, nos ha colocado desde un ángulo donde nosotros ya estábamos en ese proceso y a la vez peleamos programáticamente por esos temas. Por eso no es un problema si somos hombres o mujeres. Los derechos de las mujeres en el Partido Obrero y en el Frente de Izquierda son defendidos por todas, todos y todes. Y si no es así, no pueden formar parte de estas organizaciones. Entonces, ahí hay un tema que justamente pasó de un sector determinado político, en este caso de la izquierda o los movimientos de lucha, a ser un debate más general, porque es un problema general. Y allí vos fíjate que tenemos dos temas. ¿Se pueden modificar solamente con medidas administrativas o políticas una situación social? Nosotros entendemos que no. Que justamente si no se modifican la estructura social donde la dominación y el disciplinamiento de la mujer es parte inherente a la dominación y el disciplinamiento más general de las y los trabajadores, es difícil que se pueda realmente abordar los problemas de fondo que hoy aquejan a las mujeres, y en política pasa lo mismo. Obviamente los partidos tradicionales, si no hubiera cupos o ciertos criterios, la mayoría de las mujeres que hoy vemos no estarían, y por eso se aferran ellas tanto a criterios como paridades y demás, que en corrientes como nosotros terminan siendo negativas, porque a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, que nos anulen una lista en Posadas porque tenía 70% de mujeres. Entonces, desde la aprobación de la ley de paridad tuvimos que sacar mujeres para poner hombres. Entonces se convierten las cosas en contrasentidos, ¿se entiende? O que nos quieren, ahí me consultaba una diputada de otra fuerza el otro día por una ley de paridad en los sindicatos. Le dije, está chiflada. Primero que el Estado tiene que tratar de no meterse en los sindicatos. Le dije, estás equivocada. Primero que los sindicatos, el Estado no se tiene que meter en los sindicatos. Y lo segundo es que si vos pones cupos de ese estilo, vas a hacer que los sindicatos donde hoy las mujeres tenemos un mayor protagonismo, lo perdamos. Y en otros sindicatos donde casi no hay mujeres, vas a perpetuar a la burocracia sindical, porque las listas opositoras de sectores combativos, clasistas, muchas veces no pueden tener esa composición. Entonces, lo que se presenta como un remedio termina siendo un problema muy serio. Lo que hay que modificar es la situación estructural. Salarios donde la mujer pueda a la vez poder hacer frente a los problemas de su hogar y mantenimiento de su familia, jardines materno-paternales para el cuidado de los hijos, tareas, digamos, de limpieza, de cuidado, etcétera, que puedan tener un criterio social. Bueno, cosas que hoy siguen sin estar, ¿no? Entonces, ese es el problema de fondo que hay que resolver. Y vos fíjate, el gobierno de los Fernández hizo mucha demagogia con el tema de las mujeres y la bandera de los derechos, y presentó el tema de la creación de los ministerios de mujeres como la gran salida. Un fracaso total. El Ministerio de Mujeres no ha pasado de ser una bolsa de trabajo para algunas amigas del gobierno.
no tiene ninguna medida concreta efectiva para combatir la violencia de género, los femicidios. Lo único que han presentado en la impostura del presupuesto con perspectiva de género, que por supuesto lo denunciamos, mientras estuve en la Cámara lo denunciamos muy fuertemente, porque fue este último presupuesto el que se presentó como la gran novedad. Lo único que han presentado es un programa llamado Acompañar, que por 6 meses, con el pago del salario mínimo vital y móvil, que a dura pena supera los 23.000 pesos, pretenden que una mujer resuelva los problemas de no tener vivienda donde ir con sus hijos, asistirse ella y sus hijos y resolver, por lo tanto, el problema de violencia que la queja. Y encima, para anotarse clandestinos, revictimizando a las compañeras, un verdadero escándalo, ¿no? Entonces, realmente el problema no es de demagogia, no es de rótulo, no es de sacarse foto diciendo ni una menos, sino es de modificar las condiciones estructurales y terminar con las medidas que hacen que el Estado sea responsable de este estado de cosas. Y ya para cerrar este bloque, pasamos a otro problema que es un denominador común en todos los entrevistados. Nos dicen, hay un problema muy grave en esta área que es la educación. Y vos, como contaste, fuiste y sos educadora. ¿Cómo no caer en viejos errores de la educación? ¿Cómo renovar la educación, mirar hacia el futuro? ¿Y qué rol tiene la juventud en esto? Bueno, mira, incluso estamos nuevamente de cara a un proceso electoral y todos empiezan a hablar de educación. Y a mí la verdad que me indigna bastante, porque la mayoría de los que hablan no han pasado jamás por un aula, ni conocen realmente lo que es el proceso educativo. Nosotros partimos de una base. Lo primero que tenemos que hacer, o sea, vos no podés hablar de una cuestión educativa si no hablas de los presupuestos y los recursos que vas a destinar. Este es un primer tema clave, que en Argentina sistemáticamente se retrocede. Y esos presupuestos, además de que hay que incrementarlos a la medida de lo que realmente se necesita, tienen que ir de la mano de un proceso de nacionalización nuevamente del sistema educativo. Porque si uno va siguiendo cuál ha sido el derrotero del retroceso educativo en Argentina, ha ido de la mano de un sistema que ya tenía dificultades, pero siempre superable, ha ido de la mano de las sucesivas reformas que nosotros definimos antieducativas, que han venido de la mano de las orientaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que tuvo un objetivo, que es convertir a un área que hasta ese momento no era una fuente de negocios privados, convertirla en una gran área de negocios privados, como es hoy la educación a nivel internacional, y ni hablar con la pandemia y la educación a distancia y las plataformas y demás, que se ha convertido en el recontra negocio. Entonces, de la mano de esas orientaciones que vino la transferencia de las escuelas nacionales a las jurisdicciones provinciales, o sea, vino un reforzamiento de la fragmentación educativa a la enésima potencia, y vino luego la Ley Federal de Educación, que ratificó esta fragmentación, ratificó la licuación de los contenidos y por lo tanto la tendencia a la primarización de la escuela secundaria, que luego también va de la mano de ir bajando los niveles de las carreras de grado, que son los... ¿Para qué? Para que después, la medida en que la gente está sobreeducada en realidad en materia de títulos, bueno, el que pueda hacer la diferencia sea el que se mete en el negocio de los posgrados, que como son pagos. Entonces, efectivamente, ese proceso de vaciamiento que ha sido paulatino, pero que podemos citar un punto fuerte de quiebre en el menemismo con estas leyes, luego nunca fue revisado. Y no fue revisado por el kirchnerismo cuando se votó la Ley de Educación Nacional, porque la Ley de Educación Nacional de Filmus del 2006 no fue la nacionalización del sistema educativo. De nacional esa ley solo tiene el título. Después mantuvo la misma estructura fragmentada. Entonces vos tenés, y lo podés ir viendo a lo largo de los años, que cada 1 o 2 años hay una provincia que colapsa. Va viendo, bueno, un año es Salta, el otro año es Chaco, el otro año es Misiones, el otro año es Chubut, el otro año, o varios años, Santa Cruz, va girando y hay una provincia que colapsa, porque no pueden pagar los sueldos, porque se genera una crisis rotunda, porque eso obliga a planes de lucha de la docencia, y vos tenés entonces sistemáticamente alguno que se cae.
¿Por qué? Y bueno, porque justamente es una crónica anunciada que esto va a ocurrir cuando la educación pasa a depender de los recursos provinciales. Entonces, no, la nacionalización del sistema educativo justamente tiene que ser el primer paso de una reorganización integral del sistema, donde de la mano de poner ¿dónde están los presupuestos? En la nación, de poner los recursos que hacen falta para un sistema educativo que para que tenga un verdadero criterio de igualdad en todo el país, tiene que partir de recursos centrales y a partir de ahí una reorganización de contenidos y de estructura. Que por supuesto, alguno va a decir, ay, pero vos sos centralista y no querés ver las diversidades locales. No, de la mano del problema de las diversidades locales se ha liquidado el sistema educativo. Entonces, las particularidades locales, todo eso debe integrarse, pero debe integrarse sobre la base de una estructura común. ¿Se entiende? Eso es la siguiente parte, y no este cuadro actual que tenemos muy difícil, porque además vos fíjate que los sucesivos gobiernos, y en esto el kirchnerismo ha hecho una gala de una demagogia fenomenal, han declarado, por ejemplo, obligatoria la educación secundaria y en el propio preámbulo de la Ley de Educación Nacional dicen que, bueno, que declaren de obligatoria la educación secundaria no quiere decir que lo vayan a cumplir. Son líneas de trabajo, dicen, pero vos acabás y ya esto lleva más de 10 años, de declarar obligatoria la educación secundaria. Entonces quiere decir que no se sientan responsables de construir los jardines de infantes donde no hay, de construir las escuelas secundarias donde no las hay, de generar sistemas de becas para que los estudiantes puedan realmente acceder y permanecer en el sistema educativo, porque después vienen las teorías, hay teorías muy modernas sobre las trayectorias educativas, continuas, discontinuas, salteadas más o menos. Toda una paparruchada. ¿Por qué? Porque el problema consiste en que la niñez y la juventud no puede sostener una escolaridad porque los problemas sociales y económicos cruzan la vida cotidiana. Vos tenés que poner resoluciones de fondo ahí, si no, no hay manera de que venga la trayectoria continua. Y no hay docente que pueda hacer el milagro con su acción, porque ahí viene después la cuestión de que se vuelca sobre el docente, que se frustra y que además le terminan poniendo el dedito acusador de que por su culpa hay abandono, cuando en realidad el problema es de una estructura más general que hay que modificar. Entonces nosotros consideramos que hay que reorganizar todo y que la juventud es la que viene marcando justamente estos temas. Nunca nos olvidemos que el proceso de debate que terminó primero en la media sanción del proceso de la ley de aborto legal, seguro y gratuito, y finalmente después en la aprobación ya a finales del año pasado, empezó con la ocupación de los colegios secundarios de la ciudad de Buenos Aires y algunos del conurbano, reclamando que se aplique la ley de educación sexual integral. Y esto, que va ligado a temas anteriores que hablábamos, sobre los derechos de las mujeres, las diversidades, los problemas de la violencia, etcétera, forman parte inherente del tipo de educación que necesitamos. Por supuesto que los estudiantes, las estudiantes, la docencia, tienen que ser convocados a este debate de una reorganización integral, pero tiene que ser justamente para colocar la educación no al servicio de las necesidades mercantiles de tal o cual empresa, ni al servicio de convencer a los pibes que si no se crean su propio trabajo van a ser desocupados de por vida, que es la línea del emprendedurismo, que tiene que ver con el fracaso total del capitalismo, que no puede ni siquiera garantizarle el trabajo a aquellos a los que explota, sino que tiene que ver con un proceso de formación integral en función de los conocimientos a los que ha llegado la humanidad en todos los terrenos, y eso debe ser la educación. Bueno, ¿y qué te da optimismo hoy en día? Bueno, me da optimismo que veo que hay sobre todo un movimiento juvenil, y de mujeres en las barriadas que no se resignan a este estado de cosas y que efectivamente se organizan. Hemos tenido una experiencia muy linda, que es la formación de la juventud del Polo Obrero, que es justamente la organización de la juventud más, más sumergida, ¿no? Y que, bueno, se abren paso en decir, bueno, acá hay que modificar un poco el futuro, y yo también me organizo por mi derecho a la educación. Son los que se han movilizado reclamando conectividad para poder estudiar, becas. Creo que hay un gran camino por ese lado y, bueno, me parece que hay una enorme posibilidad. ¿Te arrepentís de algo en tu carrera política?
No, porque yo no lo tengo, digamos, mi intervención no es una carrera política. Yo soy docente, vivo de eso, vivo de mi trabajo y bueno, me ha tocado ser la cara pública de un proceso colectivo y creo que ha sido muy interesante en la medida en que uno defiende sus convicciones. Siempre puede haber algo que uno podría haber hecho mejor, pero creo que desde ese punto de vista, bueno, es la vida que he elegido y que estoy conforme. Si mañana te damos todo el consenso político, todas las herramientas para que hagas realidad una propuesta, un proyecto o cambiar algo, ¿qué sería? Bueno, mira, nosotros le hemos dado forma a muchos proyectos, digamos, a nuestro programa lo hemos convertido en muchos proyectos de ley, con los límites de lo que se puede aplicar. Pero bueno, yo creo que uno de los grandes temas sería lo que te planteé sobre educación. Nosotros hemos presentado, le hemos dado forma al proyecto de ley a la nacionalización del sistema educativo y a un principio de reestructuración general. Creo que es un tema absolutamente clave. Y bueno, y lo otro me parece que un tema que es quizás muy puntual, pero creo que puede tener efectos muy amplios, es el tema de modificar la Ley de Educación Sexual Integral, que también es otro proyecto y que hasta logramos un dictamen de comisión y después lo bloquearon, que es sacar el artículo 5, modificar el artículo 5 que le da a las instituciones el derecho a aplicar o no aplicar los contenidos de la ESI de acuerdo al ideario institucional, y creo que en ese punto es lo que bloquea que realmente se efectúe. Así que creo que un proyecto más general, la modificación, la nacionalización del sistema educativo y particular la modificación de la ley de ESI. Y si bien vos decís que vos servís a la política y no es que tenés una carrera así personalista política, pero ¿hay algún momento que te haya marcado en tu carrera política? Bueno, sí, por supuesto, haber ingresado al Congreso Nacional sin haber, digamos, modificado nada de mi forma de pensar ni de mi programa, fue interesante porque me encontré en el Congreso con gente con la que militábamos cuando éramos jóvenes, que por supuesto ha ocurrido todo lo contrario, ¿no? O sea, han bajado todas sus convicciones y se han metido en todo tipo de políticas patronales y en todo lo que decían combatir alguna vez. Entonces fue un contraste interesante y creo que a pesar de que, bueno, somos un bloque pequeño, bueno, hay todo un rol que hemos cumplido y particularmente el rol que me tocó cumplir en materia de la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sí, fue importante, porque la verdad que cuando ingresé no pensé que pudiéramos lograr tanto. Y bueno, primero fue la media sanción y después me fui el día que se aprobó. Así que fue realmente impresionante. Y bueno, creo que en ese punto me gané un lugar y obviamente en la lucha por la separación de la Iglesia y del Estado, que ha sido un tema clave para nuestra intervención. Si tenés que describir al Frente de Izquierda y también al Partido Obrero, ¿qué palabras le identifican? Bueno, el Partido Obrero tiene una base muy importante que es la lucha por el socialismo, por el gobierno de trabajadores, y creo que eso es lo que nos mantiene y nos mantiene con una coherencia a lo largo de muchos años, con mucho esfuerzo, pero también vamos logrando que sea cada vez más visible. Y el Frente de Izquierda tiene justamente eso también, un programa de independencia política. Y creo que eso es lo que le da coherencia y nos convierte en una alternativa. La atomización del Frente de Izquierda, ¿es un peligro o una oportunidad? Mira, el Frente de Izquierda no está atomizado, somos 4 partidos que formamos el Frente. La izquierda tradicionalmente, como resultado de los debates programáticos y políticos y las tradiciones de las que se derivan, tiene tradicionalmente muchas corrientes, es medio una característica. En Argentina tiene una particularidad, que es que tienen mucho peso corrientes que son tributarias digamos, del programa marxista, incluso del trotskismo, que es de alguna manera, no son las corrientes de izquierda más fuertes en muchos otros países.
Aquí por diversas cosas, probablemente por la presencia y la fuerza que el peronismo ha tenido en materia de bloquear variantes centroizquierdistas u otro tipo de corrientes, o que han terminado, qué sé yo, Partido Comunista y otras totalmente subordinados al Frente de Todos. Bueno, tenemos esta preeminencia de corrientes que somos lo que se denominaría desde el otro lado de la extrema izquierda. Y creo que eso, bueno, da esta particularidad de corrientes que somos muy rigurosas en materia de la independencia política y demás. Y hemos logrado, por eso, algo que es bastante novedoso en Argentina, que es que un frente político de la izquierda se mantenga a lo largo de 10 años, haya sumado a los 3 partidos originales en 2019 a otro más, y concentramos el 80% de la fuerza de izquierda en Argentina. Bueno, después siempre hay algún otro grupo, pero bueno, son los que o no quisieron o tienen otro programa. ¿Qué hay en juego en las elecciones de este año y qué rol tiene justamente el Frente de Izquierda en estas elecciones? Bueno, creo que tenemos un gran desafío, como te decía antes, creo que hay un enorme desencanto en el Frente de Todos y también en Juntos por el Cambio. Creo que hay un sector que está buscando otras alternativas. De alguna manera el Frente de Izquierda, que siempre tiene la oportunidad de volver a colocarse en esa disputa, y de alguna manera las elecciones de Misiones y de Jujuy lo han ratificado. Por eso nosotros desde el Partido Obrero estamos proponiendo la realización de un congreso del Frente de Izquierda, donde debatamos, digamos, no el programa, porque el programa ya está, sino que debatamos cómo llevamos ese programa al lenguaje popular, cómo lo llevamos hasta cada rincón de cada barrio, cómo bajamos a ejemplos concretos cada planteo. Si decimos generar trabajo genuino, reorganizando los recursos y poniéndolos al servicio de las necesidades, ¿cómo es eso? Bueno, eso es utilizar, en lugar de que se vaya a la especulación de los bancos, utilizar el ahorro nacional para un plan de obras públicas, para construir escuelas, pero no de la manera que se construyen, donde se va la plata en empresas que nunca terminan las obras o que son obras que se rompen al día siguiente, sino contratando población desocupada de cada uno de los distritos, poniéndolo al servicio de las necesidades sociales. Bueno, todo eso creemos que hay que debatirlo en un congreso, que a la vez nos permita justamente atraer la atención de esos que están buscando una alternativa, y nos parece que tenemos que ir con listas únicas. Es concreto, frente a algunos que dicen, bueno, hagamos paso, veamos si metemos alguno más. Nosotros entendemos que hay que defender el Frente de Izquierda y no aceptar tendencias disolventes, que lo que nos ha dado coherencia es justamente un programa y una actuación que ha sido puesta a prueba, y que nadie puede decir que no hemos sido fieles al programa por el cual nos han votado y hemos cumplido todo, cosa que tampoco es tan común en Argentina, que es que se cumplan los compromisos de rotación en los cargos, se han llevado adelante todo a lo largo de estos 10 años. Entonces, es muy importante, porque el que nos vota nunca puede decir que no hemos llevado adelante lo que dijimos que íbamos a hacer. Entonces, creo que ese capital que tiene el Frente de Izquierda, que es reconocido incluso desde otras fuerzas políticas, porque somos muy respetados por otras fuerzas, incluso dentro del Congreso y de las legislaturas, bueno, creo que es una gran oportunidad para jugar fuerte en estas elecciones, donde tenemos que renovar muchas bancas, entre ellas las 2 bancas de diputados por la provincia de Buenos Aires que hemos conquistado en 2017. Hay un fenómeno que se da en distintos países, en los que por ahí la izquierda se asocia a partidos que originalmente no comulgan tanto con sus ideas. Para pensar la Argentina del futuro, ¿es utópico pensar en que la izquierda trabaje de la mano con partidos que no son los tradicionalmente a los que se asocia? Bueno, mira, yo creo que justamente esa es la particularidad de la izquierda en Argentina, y la que nos hace mantener nuestro camino y desarrollarnos, mientras en América Latina, por ejemplo, muchas de las variantes de izquierda han tenido, bueno, enormes decepciones o retrocesos. ¿Por qué? Y porque nos mantenemos en un plano de independencia política en relación a las fuerzas del régimen. ¿Eso quiere decir que cuando conquistamos una banca se discute un proyecto que significa algún avance real y porque no es nuestro proyecto no lo votamos? No, si no tendríamos votado en contra, no es así. O sea,
sobre un hecho concreto uno puede, a la votación de una ley, de una medida, lo que fuera, puede también ver qué es un avance concreto y en eso hemos aprendido un montón. Ahora, distinto es someter planteamientos estratégicos a fuerzas políticas que son enemigas de este planteo. Es concreto, tenemos fuerzas que eran de izquierda o se decían de izquierda, que claramente no lo son, ya hoy, Partido Comunista y otros, como te mencionaba, están en otra cosa, están en sostener todas las políticas del imperialismo, no tienen nada que ver. Entonces yo creo que hay que ver también el proceso en América Latina de las rebeliones populares y cómo estas también tienen una traducción, en algún caso relativamente deformado, pero que es importante, como en Chile. En Chile el fenómeno no es cómo se reposicionó el PC o el PS en función de ver si ligaban algo de la rebelión popular en la que no fueron protagonistas. El fenómeno son los candidatos independientes que entraron y que justamente hoy están debatiendo programas y planteamientos que son muy cercanos a los planteos que nosotros hacemos acá en Argentina, y creo que ahí es donde hay que ver esos fenómenos, ¿no? Así que bueno, creo que tenemos una gran oportunidad de no solo de cara a las elecciones, sino también de cara a intervenir en la crisis actual, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Para cerrar, en una oración y preciso, ¿cómo se soluciona el espacio entre ciudadanía y política? Bueno, nosotros somos partidarios de la participación directa y justamente creo que hay un tema que sistemáticamente demuestra la distancia entre la ciudadanía y la política, que es que a vos te piden que participes votando un candidato que después te lo tenés que bancar durante 4 años, aunque haga todo lo contrario a lo que había dicho que iba a hacer. Bueno, ese es un principio que aleja. Nosotros somos partidarios de la revocabilidad de los cargos, de la elección de jueces y fiscales, de justamente una participación directa de la población y del control frente al funcionario, al candidato, y el que no cumple, chau, chau, adiós. Y eso nos parece que es clave porque es lo que te cerraría esa enorme brecha. El sistema de representación indirecto es el que, digamos, en parte es el que existe justamente para que la ciudadanía solamente participe formalmente. Muchísimas gracias.